Good morning, brothers and sisters everywhere. Durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador en Galilea, los discípulos fueron a él, preguntando: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hace poco, mientras leía el periódico, me puse a pensar en ese pasaje y en la llana franqueza de las palabras del Salvador. En una columna del diario se describía una batalla que ha tenido lugar entre los padres por la tutela de una niña. Hubo acusaciones, amenazas y expresiones de ira mientras los dos viajaban de acá para allá en un escenario internacional y se trasladaba a la criatura de un continente a otro. Otro artículo hablaba de un niño de 12 años a quien golpearon y prendieron fuego por negarse a seguir las órdenes de un matón del vecindario que quería hacerle tomar drogas. Estaba en el hospital en estado de gravedad. Y otro artículo se refería a un hombre que había abusado sexualmente de su hijita. Estos son los casos de maltrato de niños que se conocen. Hay muchos más que nunca se denuncian pero son igualmente serios. Un médico me contó de la gran cantidad de niños que llevan a las salas de emergencia de los hospitales de las ciudades. En muchos casos, los padres culpables cuentan historias complicadas de cómo el niño se cayó de la sillita alta o tropezó con un juguete y se golpeó la cabeza. Con demasiada frecuencia se descubre que el pequeño era una víctima del maltrato de uno de los padres. Qué vergüenza que haya personas capaces de acciones tan viles. Dios los hará estrictamente responsables de sus acciones. El presidente Ezra Benson es un ejemplo de verdadero amor por los pequeñitos. Verlos reunirse a su alrededor, extender la manito para ponerla en la de él o besarlo en la mejilla es una muestra del amor que los adultos deben tener por los niños. En su presencia, nadie puede emplear una palabra impropia para hablar de ellos. Él corregirá francamente a quien lo haga. Una vez, un embajador de otro país que estaba de visita cometió ese error y el presidente Benson lo corrigió amablemente. Al comprender cuán preciados son los niños, no nos será difícil seguir en nuestra relación con ellos el ejemplo que nos dejó el maestro. No hace mucho, en el templo de Salt Lake, tuvo lugar una tierna escena. Los niños, a quienes las fieles obreras de la guardería habían estado cuidando bondadosamente, salían de allí en brazos de sus padres. Una niña se volvió hacia aquellas hermanas que habían sido tan buenas y, haciéndole una seña con la mano, expresó el sentimiento que ellas le habían inspirado, diciendo: «Adiós, ángeles». El poeta describió a un niño que acaba de venir de junto al Padre Celestial como un tierno capullo de humanidad, recién salido del hogar de Dios para florecer en la tierra. Al tener a un niñito en los brazos, ¿quién de nosotros no ha alabado a Dios y se ha maravillado ante su poder? Esa manecita, tan chiquita pero tan perfecta, se convierte inmediatamente en tema de conversación. Nadie puede resistirse a colocar un dedo en la manito de un bebé, que enseguida lo aferra. Al hacerlo, no podemos evitar una sonrisa en los labios y en los ojos un cierto brillo, y comprendemos mejor los sentimientos que inspiraron al poeta a escribir. Un sueño y un olvido solo es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera ha sido constituida, y procede de un lejano firmamento. No viene el alma en completo olvido, ni de todas las cosas despojada. Pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales se ha vestido. Cuando los discípulos de Jesús trataron de impedir a los niños que se acercaran a Él, el Señor les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él».
y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¡Qué magnífico ejemplo para seguir! Me llené de un sentimiento cálido cuando la primera presidencia aprobó la distribución de una suma considerable de vuestras contribuciones a la ofrenda de ayuno para que, unidas con los fondos del Rotary Club Internacional, proveyeran de vacunas antipolio para inmunizar a los niños de Kenia contra esa terrible enfermedad que mata a muchos y deja a otros lisiados. Agradezco a Dios la labor de algunos médicos que por un tiempo abandonan su práctica privada y viajan a tierras distantes para atender a los niños enfermos. Con gran habilidad ellos reparan labios leporinos y otras deformidades que dejarían a un niño con daños físicos y sociológicos. Así, la desesperación da lugar a la esperanza y la gratitud reemplaza la aflicción. Esos niños pueden ahora mirarse al espejo y maravillarse ante el milagro del que ellos mismos han sido protagonistas. Hace poco, conté en una reunión sobre un dentista de mi barrio que todos los años se va a las Islas Filipinas a prestar servicios, sin remuneración alguna, para practicar odontología correctiva en los niños. Él les restaura la sonrisa, les levanta el espíritu y les mejora el futuro. Al hablar de este hombre, no sabía que en la reunión estaba una de sus hijas. Después de terminar mi discurso, ella se me acercó y me dijo, con una sonrisa de justificado orgullo, «Usted hablaba de mi papá. Lo quiero muchísimo y admiro lo que hace por esos niños». En las distantes islas del Pacífico, cientos de personas que eran casi ciegas ahora ven, porque un misionero le dijo a su cuñado, que es oculista, deja a tus clientes ricos y abandona las comodidades de tu lujosa casa, y vente a ver a estos hijos de Dios, que son especiales y necesitan tu ayuda inmediata. El oculista respondió al llamado sin vacilar, y ahora comenta modestamente que aquel fue el mejor servicio que prestó en su vida y que la paz que ha sentido ha sido la bendición más grande que ha recibido. Se me llenan los ojos de lágrimas al leer sobre un hombre que donó uno de los riñones a su hijo con la esperanza de que pueda vivir mejor. Cuando me arrodillo a orar de noche, pido por una mujer de nuestra comunidad que se trasladó a Chicago con el fin de dar parte del hígado a una hija en una operación muy delicada en la que arriesgó su vida. Ella, que había descendido ya al valle de sombra de muerte, para traerla al mundo, puso de nuevo su mano en la mano de Dios y su vida en peligro por esa hija, y lo hizo sin quejas, con un corazón dispuesto y con una oración de fe. El elder Russell M. Nelson, al volver de Rumanía, nos habló de la lamentable situación de los niños huérfanos de aquella tierra, unos 30.000 en la ciudad de Bucarest solo. Estuvo en un orfanato e hizo arreglos para que la iglesia proveyera vacunas, vendas y otras cosas necesarias. Se llamara a algunos matrimonios para que cumplan misiones especiales con esos niños. No puedo imaginar servicio más cristiano que el tomar a uno de esos huerfanitos en brazos o llevarlo de la mano. Sin embargo, no es necesario que se nos llame al servicio misional para bendecir la vida de los niños, por todas partes tenemos oportunidades ilimitadas de hacerlo, algunas muy cerca de nuestro propio hogar. El verano pasado recibí la carta de una hermana que ha vuelto a la iglesia después de un prolongado periodo de inactividad. Ahora está ansiosa de que su marido, que todavía no es miembro, comparta el gozo que ella siente. En la carta me contaba de un viaje que había hecho con su marido y sus 3 hijos para visitar a la abuela, que vive en el estado de Idaho. Mientras pasaban por Salt Lake City, les llamó la atención un cartel con un mensaje en el que se invitaba a la gente a visitar la manzana del templo. A pesar de no ser miembro de la iglesia, el jefe de familia comentó que sería agradable ir allí. Entraron todos al centro de visitantes y el Papa llevó a 2 de los niños por una rampa que alguien ha llamado la rampa al cielo. La madre y Tyler, el niño de 3 años, se quedaron atrás admirando los cuadros que adornan las paredes. Al caminar hacia la magnífica escultura de Thorvaldsen, el Cristes, Tyler se soltó de su mama y corrió hacia la estatua, exclamando, «¡Es Jesús, es Jesús!». Al tratar la madre de contenerlo, el niñito se dio vuelta hacia sus padres y les dijo, «No se va a enojar,
A él le gustan los niños. Cuando se encontraban otra vez en camino hacia la casa de la abuela, Tyler iba sentado en el frente, junto a su papá. Este le preguntó qué le había gustado más en la manzana del templo. Sonriendo, el hijito le contestó, Jesús. ¿Y cómo sabes que a él le gustan los niños?, le dijo el padre. Con una expresión muy seria, él contestó, pero, papá, ¿no le viste la cara? Al leer esto, recordé las palabras de Isaías, y un niño los pastoreara. La letra de un himno de la primaria expresa los sentimientos de un niño. Dime la historia de Cristo, hazme sentir. Cosas que de sus labios quisiera oír. Obras que hizo en tierra o mar. Cosas de Cristo quiero escuchar. Quiero saber de los niños que a Él llamó. Imaginarme la dicha que a ellos dio. Actos de gracia con dulce voz. Y en su rostro la luz de Dios. No conozco un pasaje de las Escrituras más conmovedor que el relato del Salvador bendiciendo a los niños que se encuentra en Tercer Nefi. El maestro había hablado emotivamente a la gran multitud de hombres, mujeres y niños que se habían reunido. Después, respondiendo a la fe y al deseo de ellos de que se quedara un poco más, los instó a que le llevaran a los lisiados, los ciegos y los enfermos para sanarlos. Ellos aceptaron gozosos. El registro revela que Él los sanó a todos. A esto siguió su magnífica oración al Padre, de la cual la multitud dijo: Jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Después de este maravilloso hecho, Jesús lloró y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y les bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y habló a la multitud, y les dijo: Mirad a vuestros pequeñitos. Y aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo, y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y los ángeles los ministraron. Una y otra vez reflexiones sobre esta frase: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hubo un misionero que cumplió estas palabras del Salvador en la tierra. Su nombre es Thomas Michael Wilson. Sus padres son Willie y Julia Wilson y viven en Lafayette, estado de Alabama. El elder Wilson terminó su misión terrenal el 13 de enero de 1990. Cuando era apenas un adolescente, y ni él ni su familia eran todavía miembros de la iglesia, enfermó de cáncer. Hubo que hacerle el doloroso tratamiento de radiación, a lo cual siguió una remisión de la enfermedad. Esto llevó a la familia a darse cuenta no solo de que la vida es preciosa, sino también de que puede ser breve. Empezaron a buscar ayuda en la religión para ese tiempo de tribulación. Más tarde conocieron la iglesia y se bautizaron. Después de aceptar el Evangelio, el joven hermano Wilson anhelaba la oportunidad de ser misionero. Por fin le llegó el llamamiento para servir en la misión de Salt Lake City. Él consideró que era un privilegio representar de esta manera al Señor y a su familia. Sus compañeros de misión describían su fe diciendo que era como la de un niño, incondicional, firme e inalterable. Era un ejemplo para todos. Después de 11 meses, el cáncer volvió a atacar, esta vez a los huesos, y hubo que amputarle un brazo y un hombro. Aún así, persistió en su labor misional. Su valor y el deseo ardiente que tenía de continuar en la misión conmovieron a su padre, que todavía no era miembro, y él investigó las enseñanzas de la iglesia y se convirtió. Una llamada anónima me puso en conocimiento de la situación del elder Wilson. La persona que llamaba no quiso darme su nombre, pero comentó que hasta ese momento nunca había llamado a una autoridad general. Y me dijo: no son muchas las veces que se conoce a alguien del calibre del elder Wilson. Supe que una investigadora a quien él había enseñado, y que se había bautizado en el baptisterio de la manzana del templo, quería que la confirmara el elder Wilson, por quien sentía gran respeto.
Para ello fue, junto con otras personas, al hospital donde él se hallaba internado. Allí, con la mano que le quedaba sobre la cabeza de ella, el elder Wilson la confirmó miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mes tras mes continuó este joven en su preciado pero doloroso servicio de misionero. Se le dieron bendiciones, se oró por él. El espíritu de sus compañeros de misión se elevó, sus emociones aumentaron, vivían más cerca de Dios. La condición del elder Wilson se fue deteriorando. El fin se acercaba y debía regresar a su casa. Pidió que lo dejaran en la misión aunque fuera un mes más, y que me cese. Como un niño que confía totalmente en sus padres, él puso su confianza en Dios. Y aquel en quien silenciosamente confiaba abrió las ventanas de los cielos sobre él y lo bendijo abundantemente. Sus padres y su hermano Tony vinieron a Salt Lake City a buscarlo para volver a Alabama. No obstante, faltaba recibir una bendición por la que había orado, una anhelada bendición. Los Wilson me invitaron a que los acompañara al templo Jordan River, donde participaron en esas sagradas ordenanzas que unen a las familias por esta vida y por la eternidad. Me despedí de la familia. Me parece ver al elder Wilson cuando me agradeció el haber estado con él y sus seres queridos. Me dijo, si tenemos el Evangelio de Jesucristo y lo vivimos, lo que pase en esta vida no tiene importancia, qué valor, qué confianza, qué amor tan grande. Después, los Wilson hicieron el largo viaje de regreso a Lafayette, donde el elder Thomas Michael Wilson pasó de aquí a la eternidad. El presidente Kevin K. Meadows, presidente de la rama, presidió en los servicios funerales. Os leeré unas palabras de la carta que me escribió. El día del funeral, lleve aparte a los de la familia Wilson y les exprese sus sentimientos, tal como usted me pidió. Les recordé lo que el elder Wilson le dijo a usted aquel día en el templo, de que no le importaba si predicaba el evangelio de este lado del velo o del otro, con tal de enseñarlo. Les entregué las palabras inspiradoras que usted me envió de los escritos del presidente Joseph F. Smith, acerca de que el elder Wilson había terminado su misión terrenal, ya que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. El Espíritu testificó que ese es el caso con este siervo fiel siervo. El elder Wilson fue enterrado llevando puesta la placa de misionero con su nombre. Estoy seguro de que cuando los padres van a ese cementerio rural y ponen flores en la tumba de su hijo, recuerdan el día en que él nació y el orgullo y el gran gozo que sintieron. Ese niñito que ellos recuerdan se convirtió en el hombre extraordinario que más tarde puso a su alcance la oportunidad de lograr la gloria celestial. Quizás en esas visitas, cuando den paso a sus emociones y no puedan contener las lágrimas, agradezcan de nuevo a Dios el Hijo misionero que nunca perdió la fe de niño que tenía y reflexionen profundamente en las palabras del Maestro, y un niño los pastoreara. La bendición que recibirán entonces será la paz que obtendrán. Y también será la nuestra si recordamos al Príncipe de Paz y lo seguimos. Que podamos hacerlo así es mi sincera oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.